Damos gloria a nuestro Señor y vamos a iniciar nuestra enseñanza del día de hoy. Seguimos avanzando en esta preciosa serie del Sermón del Monte. Hoy será nuestra 17ª edición, cuyo título tiene que ver con lo que expresa, de hecho, la misma palabra allí cuando hace la distinción temática dentro del capítulo, que se titula La lámpara del cuerpo. De esto vamos a estar hablando un poco el día de hoy. Pero antes de entrar ya propiamente en lo que compete al pasaje propiamente que vamos a estar hoy reflexionando acerca de Mateo 6, antes de entrar en el pasaje inicial, quiero que primero poner como especie de background un texto que me parece que es sumamente fundamental y que nos va a dar mucho, digamos, fundamento para la enseñanza de hoy. En Mateo 12:34 la palabra enseña de la siguiente forma. Esto es Cristo hablando, por supuesto. Cristo dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Esa es la pregunta que él hace, una pregunta retórica, ¿no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en esta parte final del texto, del versículo, es donde quiero hacer el énfasis y es donde vamos a tener esta parte como ese background que les acabo de comentar para que podamos avanzar en el desarrollo de esta enseñanza. No me voy a detener ahorita a hacer la explicación de este texto porque ya tendremos oportunidad cuando entremos propiamente en la enseñanza de avanzar un poco sobre ese tema. Vamos entonces ahora sí a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6 del versículo 22 al 23 del libro de Mateo, donde la palabra nos enseña de la siguiente forma. Y esto es nuevamente Cristo hablando. Recuerden nuevamente que estamos en el Sermón del Monte. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Como podemos ver, aquí hay dos condiciones claras, dos estatus respecto a lo que es el estado interno propiamente del ser humano, ¿no? Esas condiciones son proyectadas acá por un miembro que es sumamente importante, que es el ojo, ¿no? Es lo que está hablando acá la palabra, que dice que es la lámpara del cuerpo, el ojo. Estas condiciones obedecen a dos estados posibles de la moralidad del hombre, a saber, la maldad y la benignidad. Son los dos estados posibles dentro de la cuestión ética y moral del ser humano. O somos malos o somos buenos, pero no hay medios malos y medios buenos. Al menos yo no lo creo de esa forma. Yo creo que quien es medio malo o medio bueno, en realidad lo que está diciendo es que es malo. Porque eso es como cuando decimos más o menos es igual a menos, matemáticamente hablando. Aquí estaríamos entonces hablando exactamente lo mismo. Si queremos hacer un menjur de esto y decir que alguien es medio bueno o que alguien es medio malo, en realidad lo que estamos diciendo es que esa persona es mala, no estamos diciendo que es buena, sino que lo que prima en esa persona es precisamente la maldad. Siendo un tema tan neurálgico en la Biblia, la cuestión ética, es evidente la superlatividad de este tema. Todos tenemos ojos, todos, incluso los invidentes tienen ojos. Todos podemos ver con nuestros ojos bien sanos, pero hasta incluso las personas invidentes, las personas que tienen algún problema en la vista y que no tienen la prerrogativa de poder ver la belleza de las cosas que Dios ha creado, de todo lo que nos rodea, aún esas personas pueden observar. ¿Por qué? Porque este es un tema de percepción. Ellos ya perciben el mundo no a través de la visión como nosotros, sino que exacerban la sensibilidad de sus otros miembros, como por ejemplo el tacto, el oído, el gusto, el olor, y a través de todos esos miembros, a través de esos sentidos, ellos pueden también tener una percepción del mundo en el que viven, pese a que no tienen ojos buenos con los que puedan tener visión. Pero siempre están percibiendo el mundo y eso siempre genera una data. Todos estos elementos que nosotros tenemos con los que podemos abstraer la realidad del mundo en el que vivimos, todos ellos siempre generan una data en nuestro cerebro. De tal suerte que, por ejemplo, yo puedo saber, aunque no vea,
que la madera es dura porque al tocarla siento su dureza. Entonces, a través del sentido de la palma, del tocar, ¿verdad?, yo puedo darme cuenta de que una superficie es dura. Alguien me dirá, eso es madera. Yo la toco y sé que es dura porque al tocarla, mi experiencia al contacto con esta madera me hace saber que es dura. Lo mismo con cualquier otra superficie. De repente, si toco el plástico, me doy cuenta que es una superficie o que es un tipo de material que es un poco más endeble que la madera, ¿no? Entonces, ahí estoy extrayendo información, estoy extrayendo data. Y siempre eso hace que nos generemos percepciones del mundo en el que nosotros vivimos. Por ejemplo, yo podría decir, me gusta más la madera que el plástico porque la madera, para los efectos de lo que yo quiero hacer con ella, me parece mucho más útil que el plástico, por ejemplo. Y eso es una percepción, ¿ok? Es una manera de interpretar ciertas cuestiones. Por eso digo que aunque no todos sean invidentes, seguimos teniendo ojos porque todos seguimos palpando y extrayendo de la realidad una serie de información que nos genera toda una percepción o que puede generar o ayudar a generar toda una percepción. Siendo así, tendremos entonces que considerar trabajar sobre dicho campo, porque es importante que entremos allí. Entonces, en nuestro primer versículo de hoy, que es el versículo 22, la luz y las tinieblas dependen del estado de la lámpara. Eso es lo que podemos ver en este texto, que la luz y las tinieblas dependerán siempre del estado de la lámpara, porque dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Quiero valerme de una ilustración en este punto para que más o menos tengamos una pequeña imagen sobre cómo esta cuestión funciona. Imagínense una habitación con una ventana, ¿no? Cuando en una habitación hay una ventana y usted abre esa ventana y está en plena luz del día, va a haber una emisión de luz que se va a filtrar a través de esa ventana y que lógicamente va a llenar de luz la habitación. Si esa ventana está en buenas condiciones. Ahora, si resulta que la ventana no es una ventana que está en buenas condiciones y de repente sus vidrios están opacados, están sucios, no tienen el mantenimiento debido, la luz que se va a filtrar en esa habitación va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque de repente el vidrio está empegostado, de repente incluso está manchado o tiene algunas imperfecciones, algunos detalles que impiden que la luz pueda entrar de manera entera dentro de la habitación. En ese sentido, entonces, tendremos una habitación mucho menos iluminada que en el caso de una ventana que esté en perfectas condiciones. Imagínense, no sé, estos edificios que son de cristal de punta a punta, imagínense que a esos cristales no se les diera mantenimiento y comenzaran a agarrar moho, comenzaran a ser expuestos, porque todo eso está expuesto a las leyes físicas de la naturaleza, y que nunca se le hiciera mantenimiento. ¿En qué estados creen ustedes que se pondría eso? En un estado en el que ya parecería ya no un cristal, sino una pared de concreto, porque se habrá ensuciado tanto con los diferentes fenómenos de la naturaleza que ya ni se podrá filtrar la luz a ese edificio porque la ventana o el cristal está completamente opacado, completamente sucio, lleno de todo tipo de impurezas y de situaciones que impedirían que la luz entrara en ese lugar. Eso es justamente lo que Cristo está diciendo acá en esta parábola. Él está diciendo que el ojo es la lámpara del cuerpo. Es el ojo la lámpara del cuerpo. Pero yo quiero que veamos algunos asuntos sobre esto, porque esto es un tema que tiene que ser tratado con mucha delicadeza y con mucha responsabilidad. Porque de hecho es un tema bastante profundo, aunque son solamente 2 versículos. Este tema yo lo he dado en varias ocasiones, yo he enseñado sobre esta parte de las Escrituras, en varias ocasiones. Y tengo que decirles que nunca me había parecido tan complejo como hoy día me parece que es este tema. Así lo veo yo, no tiene por qué usted verlo también de esa forma, ¿no? No tienen por qué ustedes también entenderlo de esa manera, pero yo entiendo que este es un tema sumamente profundo. El texto está afirmando 2 posibles estados del interior del ser humano. Dichos estados estarán condicionados a la realidad interna del hombre, ¿no? Cristo habla del ojo, no como una causa última, y aquí es donde quiero que prestemos suma atención. Cristo habla del ojo no como una causa última de la maldad o la bondad, sino como una causa instrumental. Instrumental.
que funciona bajo los efectos del versículo que leímos de manera introductoria. Funciona bajo los efectos del corazón, que fue lo que Cristo dijo en Mateo 12:34, dijo: generación de víboras, ¿cómo puede salir algo bueno de lo malo? Porque de la abundancia del corazón hablará siempre la boca. Y yo les he dicho a ustedes que esto es extensible a todos los miembros del cuerpo. Cuando el corazón está contaminado, no solamente repercute en lo que puede salir de la boca, sino que el corazón contaminado de maldad y lleno de tinieblas hará que las manos toquen lo que no deben tocar, hará que los pies se dirigen hacia donde no se deben dirigir, hará que nuestros oídos se presten a cuestiones que no se deben prestar. Entonces no solamente habla la boca, habla el oído, hablan las manos, hablan los pies, hablan los diferentes miembros de nuestro cuerpo. Por eso he querido tener como background y como parte introductoria ese texto, porque cuando Cristo habla acá de la lámpara del cuerpo como el ojo y como aquella cuestión que puede configurar mucho de lo que internamente nosotros podemos tener, bien sea tinieblas o bien sea luz, no podemos interpretar esto en ningún sentido como que este sea la causa final o la causa última de lo que el hombre puede tener internamente hablando. Porque es una causa instrumental. Porque el ojo, la percepción del ojo va a depender de lo que está en el corazón. El ojo no mirará lo que deba mirar si el corazón está bien posicionado. Por el contrario, el ojo mirará lo que no debe cuando el corazón está haciendo lo que no debe hacer. Porque todos nuestros miembros están sujetos a lo que el corazón piensa, dice y hace. Y acuérdense que acá corazón es siempre de una manera metafórica que lo presenta la Biblia, ¿no? Porque cuando hablamos de corazón no estamos hablando del órgano que bombea la sangre a los diferentes miembros del cuerpo, a los diferentes órganos. Estamos hablando del alma del ser humano, estamos hablando de la mente, de ese estado metafísico donde se gestan la razón del hombre, los pensamientos, las decisiones, los sentimientos, las emociones y todo este tema que es sumamente complejo y que es materia antropológica. De eso estamos hablando entonces acá. Entonces es el corazón quien vendrá siempre a condicionar y a configurar la manera en que los diferentes sentidos del ser humano van a trabajar. Van a trabajar en función de extraer la realidad y de interpretar luego de la data que se ha extraído de la realidad esa información. Porque todos tenemos siempre un trabajo hermenéutico. Aunque hay gente que dice que no le gusta la hermenéutica y que eso no es necesario, todos aplicamos hermenéutica en todos los espacios y las áreas de nuestra vida. Cada vez que leemos cualquier cosa estamos aplicando hermenéutica. Cada vez que nosotros queremos extraer algo de la realidad e interpretar esa realidad, aunque yo no sepa nada de hermenéutica, estoy haciendo un exégesis. Porque estoy haciendo un intento de interpretar las cosas. ¿Qué quiso decir aquel hombre que estuvo allá diciendo tal cuestión? Y no estaba hablando de la Biblia, estaba hablando de otra cosa. Ese qué quiso decir, esa pregunta nos lleva siempre a tratar de indagar sobre el sentido de lo que esa persona dijo. Y ese indagar sobre el sentido que la persona dijo es un trabajo exegético, es un trabajo hermenéutico. De tal suerte que en este sentido entonces todos nosotros somos hermeneutas. El ser humano es un hermeneuta por excelencia. Siempre estamos interpretando datos. Siempre estamos interpretando datos. Una de las definiciones que se da desde el punto de vista del realismo filosófico sobre la verdad es que la verdad es la adecuación del cerebro con la cosa. La adecuación del cerebro con la cosa. ¿Ok? Ese es uno de los conceptos que desde el punto de vista del realismo filosófico se dice sobre la verdad. Pero también hay una verdad hermenéutica. Hay una verdad hermenéutica. Hay una definición de verdad hermenéutica y es que hay cosas que necesitan ser develadas. Y la hermenéutica lo que hace es justamente develar la realidad de las cosas. Abrir el telón para poder ver qué es lo que está detrás del telón. Y eso significa gráficamente, esto que gráficamente les estoy presentando, significa hacer una interpretación de los hechos. Entonces, esto es importante afianzarlo precisamente porque este miembro es un miembro que no se manda solo. El ojo no se manda solo, las manos no se mandan solos, los pies no se mandan solos, los oídos no se mandan solos. Ellos obedecen a las instrucciones, a los algoritmos que dicta quién, esta entidad metafísica que llamamos mente.
¿ok?, que llamamos alma. Esta entidad metafísica que llamamos alma, que es un tema bastante profundo, insondable casi prácticamente, es el que viene entonces a dictar cuáles son los algoritmos que irán a configurar la manera de trabajar de cada uno de nuestros miembros. Esta es la manera en cómo esto trabaja. ¿Qué es lo que esto significa entonces cuando nosotros hablamos del ojo? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que Cristo quiso decir cuando afirma que la lámpara del cuerpo es el ojo? Y que dependiendo de que miremos o de cómo miremos, en nuestra eternidad habrán tinieblas o habrá luz. ¿Qué es lo que entonces esto significa? Usted sabe que la palabra ojo en el griego original, el griego koiné en el que se escribió el Nuevo Testamento, viene de la palabra oxalmos. Ese ox, que es el prefijo, es el que nosotros vemos, por ejemplo, en la especialidad médica de oftalmología. Oftalmología viene, esa palabra, ese prefijo of viene de la palabra ojo, del griego original. Entonces la palabra oxalmos tiene que ver con visión, con ver, pero hay una palabra sumamente curiosa que también traduce como otra de sus acepciones la palabra oxalmos. ¿Sabe cuál es esa palabra? Y esto comienza a darle contenido a lo que Cristo está queriendo decir acá. Envidia. Eso también significa. Envidia. De hecho, leí aproximadamente unas, no sé, 13 o 15 versiones distintas de la Biblia. Y ahí, básicamente casi todas están en una misma línea, ¿no? Pero hubo una que me llamó especialmente la atención. Además, la manera en cómo presenta versículos 22 y 23 de Mateo 6 es extremadamente resumida, porque en una sola línea presenta lo que en 4 tenemos en Reina y Valera, y en el resto de las versiones bíblicas, en la gran mayoría de las versiones bíblicas, podemos estudiar. En esa versión, que es la versión de lenguaje contemporáneo, si mal no recuerdo, creo que es la versión de la Biblia del lenguaje contemporáneo, o lenguaje más fácil, decía algo así como que el ojo configura el carácter del ser humano, y este carácter bien sea puede ser bueno o malo. Es lo que decía esa versión de la Biblia, muy esclarecedora y que nos puede ayudar mucho en la parte exegética de este tiempo, porque acuérdense que hacer exégesis no es leer solamente una Biblia, hay que leer diferentes versiones para ver las diferentes formas en que se utilizan las distintas acepciones que pueden traer algunas palabras que son fundamentales dentro de las lecturas que nosotros hacemos de algún pasaje determinado. La forma de mirar a los demás no solo pone en evidencia lo que se esconde en el corazón, sino que el operador matemático de multiplicación de estados bien puede mejorar o empeorar el estado interno del ser humano. ¿Qué es lo que quiso decir yo con esto? Lo que yo quiero decir aquí con esto, en este trabajo y en este esfuerzo hermenéutico, es que sin duda alguna, acuérdense que todos nosotros los seres humanos venimos con una naturaleza. Ya todos nosotros sabemos cuál es esta naturaleza que nosotros traemos del mismo momento en que nacemos. Esa naturaleza puede ser paliada por la luz o, por el contrario, puede ser oxigenada por la maldad. Entonces, claro, como nosotros por naturaleza somos seres pecadores, por naturaleza somos seres malos, no absolutamente malos, porque siempre hay vestigios de bondad en nosotros. Si no hubiera ningún vestigio de bondad en ninguno de los seres humanos, sería imposible para nosotros, por ejemplo, el amar. El amar es una de las perfecciones que existen. Y el amar es una cosa bondadosa. Y todos los seres humanos, hasta el ser más maligno que usted pueda pensar en este momento que haya existido sobre la faz de la vida, ha tenido un amor a algo, así sea un perrito. Póngase que haya matado a toda su familia, como hacían muchas veces los césares y los reyes de la Edad Media y de la Edad Antigua, para quedarse ellos con el trono. Pónganse que hayan eso, pero a lo mejor aman a un perrito, a lo mejor aman a un gatico, qué sé yo, a cualquier mascota, o a lo mejor amaban la opulencia de sus templos y no querían que ni siquiera se los tocaran ni con la vista, porque tenían a bien creer que eso, tenían a mal creer que eso era el todo de sus vidas. Entonces, esto es un tema que sin duda alguna tenemos que meterle mucha lupa y tenemos que reflexionarlo de una manera bastante responsable y sincera. Existen varios tipos de miradas desde el punto de vista de esta
forma en que nosotros tenemos de enfocar nuestra mirada e interpretar a través de ella los datos que podemos extraer de la realidad. Hay miradas prejuiciosas, hay miradas también que son envidiosas, por supuesto, porque vimos que uno de los términos y de las acepciones que tiene la palabra salmos es envidia, pero también hay miradas que son presuntuosas. Luego tenemos miradas que son, por un lado, miradas prejuiciosas, miradas envidiosas y miradas que son prejuiciosas o presuntuosas más bien. Entonces, dependiendo de cómo nosotros miremos el asunto y de cómo interpretemos el mundo a nuestro alrededor, eso va a generar una data interna. Esa data va a configurar mucho de lo que nosotros somos internamente hablando. Pero nuevamente, no podemos perder de vista que estamos hablando de un elemento instrumental, ¿ok? En este caso, el ojo, que es la lámpara del cuerpo. En la vida existen bondades y malignidades, todos nosotros sabemos estas cosas, ¿no? Para ninguno de nosotros es un secreto que en la vida existen todo este tipo de problemas. Hay malignidades, hay benignidades y todo este tipo de cosas, ¿no? Que son propias de la naturaleza del ser humano, todas las cuales pueden ser objetos de nuestra atención y podemos ver algunos ejemplos sobre eso, ¿no? Acabamos de decir que no existen seres ni 100% malignos en el mundo, ni 100% benignos. Todos somos una mezcla entre entre mucho de malignidad y algunas pocas cosas buenas que tenemos. De hecho, desde el punto de vista filosófico, yo se los dije hace no muchas enseñanzas atrás, no sé si fue en la anterior, William Lane Craig dice que la maldad absoluta no existe en ningún ser existente, en ningún ser creado. No existe la maldad absoluta. E incluso llevó esto a un nivel tan elevado que dijo, ni siquiera Satanás es 100% maligno, porque aún en Satanás hay bondades. Y él dijo, las bondades de Satanás son que, y comenzó a enumerarlas, él es un ser inteligente, la inteligencia es una perfección, es una bondad. Él dijo, él es un ser que también sabe amar, pero que ama lo malo, pero ama. Y el amor es una benignidad, aunque luego lo utilicemos para amar lo que no debemos amar, ¿no? Lógicamente. Él es un ser que tiene libertad también, que tiene una voluntad, que puede decidir libremente. Y eso son benignidades. De tal suerte entonces que en ese sentido podemos decir que no existe la malignidad absoluta en ningún ser, ni siquiera en el propio Satanás. Porque hay perfecciones que podemos encontrar dentro de la creación y que nos remiten a la perfección suprema que es Dios. Eso es lo que decía Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino decía que en el mundo podemos ver perfecciones que son perfecciones derivadas de una perfección superior, que es la perfección de Dios. En el hombre podemos ver inteligencia, ¿por qué? Porque el ser que creó al hombre es un ser inteligente. En el hombre podemos ver libertad, ¿por qué? Porque el ser que creó al hombre es un ser libre. En el hombre podemos ver raciocinio, ¿por qué? Porque el ser que creó al hombre es un ser racional. Solo que todas estas perfecciones encuentran su perfección suprema, absoluta e indiscutiblemente inigualable en el ser que creó todas las cosas, en ese motor primero que no es movido por nadie, que no está en potencia, sino que es acto puro. Todo esto se encuentra en la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Es un libro muy interesante que bien hacemos en leer y en estudiar. Entonces hay muchos ejemplos que nosotros podemos dar de personas malignas y de personas benignas, ¿no? De las cosas malas que hacemos y de las cosas buenas que hacemos. No hace falta dilatarse mucho en este punto porque creo que todos nosotros estamos bastante claros y familiarizados con las cosas buenas y malas de este mundo. La luz o las tinieblas internas están supeditadas al enfoque en el cual orientamos nuestra mirada. Lógicamente, ¿no? Aquí hay dos aspectos que yo creo que son importantes mencionar. Primero estuvimos viendo que nosotros podemos ver de manera presuntuosa, de manera prejuiciosa y de manera envidiosa, todas las cuales siempre van a generar un efecto interno en el ser humano que no es necesariamente el efecto bueno, ¿no? Porque las personas prejuiciosas, las personas envidiosas y las personas que además de eso son también pretenciosas, presumidas, y podemos poner un montón de cosas, ¿no? Podemos hablar de muchas cosas. Lógicamente, cuando nosotros miramos todo con prejuicios, cuando nosotros miramos todo con envidia,
y todos estos son disvalores, debemos entender que son disvalores, vamos a tener siempre problemas, ¿no? Cuando miramos de manera presuntuosa las cosas, yo presumo que esto puede ser de esta o de aquella manera, pero nunca tenemos realmente una convicción plena de la objetividad de tal asunto. Eso nos lleva a generar prejuicios. Y los prejuicios luego se constituyen en sesgos que son difíciles de liberar de nuestra alma y que vienen a configurar toda la manera en que nosotros podemos abstraer la realidad que tenemos alrededor. Todo. Entonces una mirada, por ejemplo, envidiosa, una mirada que todo el tiempo está deseando lo que el prójimo tiene y que incluso le molesta que el prójimo tenga lo que tenga y que él no tenga lo que el prójimo tiene, eso es lo que nosotros llamamos en la Biblia, o que nosotros llamamos en la vida como envidia, ¿verdad? Eso es envidia. Y la envidia es un disvalor, la envidia es algo pecaminoso, la palabra lo habla claro, la envidia es uno de los grandes pecados de la carne. Mirar envidiosamente, estar queriendo desear las cosas que otro tienen e incluso por encima del mal de esa persona. Deseando más bien el mal de esa persona. ¿Cómo es posible que que es un sendo malandro, una persona que más maligna no puede ser, tenga el carro que tiene y yo ni siquiera tengo una bicicleta? ¿Cómo es posible eso? Eso es un pensamiento envidioso y eso contamina el alma del ser humano. La envidia siempre nos va a contaminar. Porque entonces, ¿qué es lo que de esto va a traer como consecuencia final? Que usted va a estar odiando todo. Usted va a estar odiando cada situación donde usted no tiene lo que cree que debe tener porque se cree más justo que los demás. Y eso le va a hacer que viva de una manera tan presuntuosa al creer que usted sí merece lo que ve que otros tienen y que no se merecen. Eso es un problema serio desde el punto de vista ético. Y esto va a arrastrar toda serie de problemas en nosotros. Toda serie de situaciones, toda serie de cuestiones malignas va a arrastrar en el ser interno de cada uno de nosotros. Podemos nosotros recordar rápidamente un caso muy, pero muy extendido y predicado y sabido por toda la cristiandad en la Biblia, que lo encontramos en 2 de Samuel 11, del versículo 2 al 5. Y vamos a hablar del caso famosísimo del pecado de David con Betsabé, que yo creo que todos debemos bien recordar. Dice de la siguiente forma: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá en este pequeño pasaje de la historia de uno de los hombres más grandes de la historia de la humanidad, valga la redundancia? Estamos hablando del hombre cuyo pensamiento en Dios decía que él tenía un corazón justamente como el de él. El hombre que Dios dijo y alabó y encomió diciendo: David tiene un corazón conforme a mi corazón. Pero ese hombre aún, el gran David, el gran rey David, ese hombre que trajo tanta benignidad para el pueblo de Israel y que hizo expresarse al Padre Celestial de la manera que se expresó, tuvo un serio problema con su vista. Miren que el pecado que llevó a David, y aquí nos vamos a sumergir en otra dimensión, en esa segunda dimensión que podemos más o menos describir de esta forma, del problema que trae la vista cuando se enfoca en lo que no se debe enfocar, o cuando se orienta su mirada hacia lo que no debe mirar. David miró a esta mujer. ¿Cómo la vio? En cueros, ¿verdad? O como decía mi abuelita, en pelotas. Así la vio. Así decía mi abuelita, así dicen los viejitos, en pelotas o también en cueros. Así la observó. Se la quedó mirando, ¿verdad? Eso es una mirada que
Cuando yo me quedo mirando a alguien, ando, como decimos nosotros acá hablando cotidianamente, buceando, es una mirada que lujuriosa, ¿verdad? Una mirada lujuriosa, de esa manera, con esos ojos, con la lujuria, con el filtro que David le puso a sus ojos en el momento que miró a Betsabé, fue el filtro de la lujuria. Y todos nosotros tenemos una medida de lujuria en nuestro corazón. Todos. Algunos la tienen mejor controlada que otros y por eso no se buscan tantos problemas, y otros no tienen el mínimo control sobre esas cosas y el caballo se desarrendió desde hace rato. Y a saber el desastre en el que todo esto pueda parar. Pero sabemos muy bien cuál fue el desastre en el que todo esto paró. Al David haberse puesto el filtro de la lujuria, cuando miró a Betsabé, ¿en qué terminó esto? En que no respetó ni siquiera que la pobre mujer estaba casada con Urías, sino que se la llevó a la cama igualito. Le importó un bledo, le importó un pito a David que esta mujer estuviera casada. De igual forma, su deseo lujurioso fue mucho más grande que el deseo de cumplir con el deber moral y ético de las Sagradas Escrituras, y se llevó a esa mujer a la cama. Lo que maldijo la vida de la mujer y lo que maldijo también parcialmente la vida del propio David. Porque ¿cuáles fueron las consecuencias que luego David tuvo sobre esto? Imagínense. No hubo nunca paz, y eso fue lo que el Señor le dijo. No hubo un ápice de paz en su reino mientras David reinó por esos 40 años en Israel. No hubo un ápice de paz. Además, el primogénito se le murió. Y por si fuera poco, el hijo al que más amaba, a ese hijo fue un traidor que lo persiguió para matarlo siempre. Absalón. Absalón siempre buscó la muerte de su padre. Miren todos los problemas en que derivaron esta situación de la lámpara. David, al haberse puesto el filtro en los ojos de la lujuria, llenó todo su ser interior de oscuridad, de una oscuridad que se llamaba lujuria, de una oscuridad tan fuerte, porque la lujuria es un pecado tan, pero tan fuerte, hermano, que puede llegar a eclipsar cualquier nivel de bondad que pueda haber en su interior. Es perfecto eclipsador. Por eso es que los pecados siempre sexuales son los pecados más difíciles de liberar. ¿Cuán difícil es para un homosexual dejar de ser homosexual? ¿Cuán difícil es para una persona, para un hombre mujeriego, dejar de ser mujeriego? Esos son pecados sumamente complicados de dejar. No estoy diciendo que sean imposibles, porque Dios tiene el poder para transformar a quien Él quiera transformar. Pero son pecados sumamente complejos. Y David, lamentablemente, fue uno de esos hombres que tuvo que enfrentar la crisis en la que desentona la lujuria. Y entonces allí vimos todas las consecuencias que David tuvo. Allí estamos viendo un claro ejemplo donde el ojo, como la lámpara del cuerpo, ya ha llenado de oscuridad la vida de un hombre que tenía incluso el corazón como el corazón de Dios. Por eso que nosotros, hermanos, porque esto trae muchas enseñanzas, nunca podemos creernos estar firmes. El que crea que esté firme, mire que no caiga, tenga cuidado. No sea presuntuoso en la manera de autopercibirse. No sea presuntuoso ni prejuicioso. Ni tenga un concepto más elevado de usted que el que deba tener según la medida de fe que le ha sido dada. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Y allí tenemos un claro ejemplo de los problemas que una lámpara con serios problemas, si no se controla y no se pone bajo el dominio de la palabra de Dios, puede llegar a traer. Allí tenemos un claro ejemplo. Un ejemplo más que claro. La dura realidad del corazón humano que encontramos en el siguiente versículo: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas, las mismas tinieblas que habrán en nosotros?
mí me gusta que la Reina Valera presenta esta última parte del texto en interrogantes, o sea, es una pregunta. Pero me di cuenta que la Reina Valera es una de las pocas versiones entre las diferentes versiones bíblicas que leí que las presenta entre signos de interrogación. La gran mayoría de las versiones que leí de este mismo texto no las presentaba entre signos de interrogación, sino entre signos de exclamación. Me parece que tiene mucho más sentido que sea una pregunta y no una exclamación, porque precisamente la pregunta lleva a la reflexión. Las exclamaciones no tienen el poder reflexivo que tiene una pregunta, porque precisamente la pregunta te lleva a tener que usar el cerebro. Porque si te están preguntando algo, tú estás buscando la manera de responder a la pregunta que te están haciendo, entonces te está llevando a un proceso de raciocinio, de reflexión. Entonces me gusta mucho más que en Reina Valera presente esto entre interrogantes y no entre signos de exclamación. ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Ya todos nosotros acá sabemos, yo he trillado muchísimo, pero muchísimo el tema de la antropología bíblica, de cuál es la visión antropológica que la Biblia tiene acerca del hombre, y no es una visión romántica. No es una visión romántica, es una visión realista, es una visión pesimista, que demuestra al hombre completamente en su desnudez, en lo que realmente el hombre es. Demuestra la malignidad del hombre, demuestra cuán necesario es que el hombre tenga un encuentro con el Dios Todopoderoso. Y si tenemos dudas sobre esos, acá tenemos dos textos que nos pueden recordar perfectamente ese asunto. Pablo escribe a los romanos en el capítulo 3, del versículo 9 en adelante, lo siguiente. Miren lo que tiene que decir Pablo. Estamos hablando del probablemente el más grande erudito del primer siglo y sin duda alguna el más ilustre entre los apóstoles del Señor. Dice, empezando con una pregunta: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El salmista en el capítulo 51 del versículo 1 y 2 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso está diciendo un salmista. Qué triste, hermano, es cuando nos encontramos cristianos hoy diciendo que ya casi haciendo las confesiones de Pablo, he acabado la carrera, no se han muerto todavía, ni están cerca de la muerte, pero ya dicen que acabaron la carrera, que ya alcanzaron la meta, que ya lo que les espera es el galardón de victoria. Que ellos han sido perfectamente cumplidores de la palabra del Señor, que conocen a Dios perfectamente. Yo recuerdo mucho ese tema, a mí siempre se me viene a la mente una persona que me decía, no, estaba predicando y decía que él estaba tratando de poner en contraste el problema de conocer y no conocer a Dios, y decía, los que no conocen a Dios van a tener este y tal problema. Yo no tengo esos problemas porque yo conozco a Dios. Y claro, esa es una afirmación como mínimo necia, como mínimo. ¿Por qué lo digo? Porque acuérdense que Dios en la Biblia lo que tenemos es un balbuceo de Él. Dios nos revela todo lo que Él es en las palabras. El que cree que Dios está encerrado en estos 66 libros que llamamos Biblia es que no se ha enterado todavía. No se ha enterado en qué cosa consiste el Evangelio. Porque Dios no está supeditado a estos 66 libros. Y creemos que estas dos tapas que tenemos en la Biblia encierran el ser supremo de Dios, es que no nos hemos enterado todavía de lo que es el Evangelio. No tenemos la menor idea. Y aquí tenemos a un salmista cuya honestidad espiritual fue capaz de decir, estoy lleno de pecado, y como estoy lleno de pecado, necesito, Señor, por favor, que me limpies de él.
Y si hay algo que nosotros tenemos que pedirle diariamente en nuestras oraciones a nuestro Padre Celestial, es que examine profundamente nuestro ser interior y que saque a la luz toda la escoria, el heno, la paja y la hojarasca que hay dentro de nuestro ser. Eso debe estar presente en cada una de nuestras oraciones siempre. Y eso siempre será un proceso que durará, ¿sabe cuánto? Hasta el momento que usted se muera. Porque el proceso de liberación en el creyente es algo que se da hasta el último suspiro y hasta el último aliento de su vida. No deja de existir nunca, jamás. No deja de existir. De tal suerte, hermanos, que tenemos clara cuál es la antropología bíblica, cuál es el concepto que Dios, que la Biblia tiene acerca del hombre en las Sagradas Escrituras. La Biblia no se anda entonces con rodeos respecto a este tema. Todos los hombres por naturaleza, en todos y cada uno de nosotros por naturaleza habitan las tinieblas. El texto nos dice que existe la posibilidad de exacerbar esas tinieblas si la lámpara está manchada de la maldad a contrapelo. También establece que las mismas pueden ser destruidas por la luz. Esta es una fórmula muy sencilla, aquí no hay secretos místicos ni nada por el estilo. No hay ningún tipo de secreto místico ni ninguna cosa por el estilo. Hay claras conclusiones o implicaciones que se extraen de esto. ¿Cuáles serán esas conclusiones? Dios aborrece la maldad y la penará siempre con sus más altos estándares de justicia, pero también sabe galardonar con gracia infinita al que se conduce por la luz. Tenemos una realidad, hermano. Todos nosotros vivimos diariamente en una guerra interna. Hay una guerra interna en nuestra mente, hay una guerra interna en nuestro corazón, hay una guerra interna en nuestra psique, donde la carne se disputa con el espíritu de bondad, donde la carne, los deseos, las concupiscencias del corazón y todo tipo de malignidad se pelean constantemente con los deseos bondadosos, con el deseo de querer servir a Dios, con el deseo de querer cumplir la voluntad del Señor, con el deseo de quererle dar la gloria al Señor. Pablo lo expresó sabiamente, porque lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, esto termino haciendo, declarando su total y absoluta impotencia en su humanidad, en sus propias fuerzas, de gestar algún tipo de cambio en su ser y en su naturaleza. Y fíjense, cualquiera de nosotros podría decir, pero parece que Pablo en este momento estaba medio ebrio, ¿no? ¿Cómo Pablo se atreve a decir estas palabras? Como lo dijo también el salmista que acabamos de leer en el capítulo 51. ¿Cómo se atreven personas de mi ministerio a decir estas palabras? El neopentecostalismo de hoy nos dice todo lo contrario. Los movimientos apostólicos, proféticos, neopentecostales del siglo XXI le dicen que usted es un campeón, que en usted hay un tigre, un león que tiene que domar, que un león que ya está domado más bien, un tigre que ya está domado, que usted solamente tiene que sacar ese potencial que tiene dentro. Y sí, claro que tenemos un potencial, el potencial de hacer cosas muy malas, si no tomamos en consideración los consejos divinos. Estamos viendo que estoy condicionando esto, ¿no? Si no tomamos en consideración los consejos divinos, lo que Dios nos dice, lo que Dios nos ministra a través de su sagrado texto, lo que Dios nos ministra a través de su sagrada palabra, si no tenemos en consideración ninguna de estas cosas, vamos a tener serios problemas siempre. Tenemos que considerarlos. Tenemos una lucha interna. Todos los días tenemos esa lucha. Todos nosotros debemos recordar estos episodios de las tiras cómicas donde eso le pasaba mucho sobre todo a Tom, no tanto a Jerry. A Tom, que era el que siempre andaba queriéndose clavar al pobre Jerry, ¿no? Entonces le salía un toncito ángel y un toncito demonio. El toncito demonio le decía: vamos a comernos frito a ese ratoncito hoy, y todo lo que se atraviese por el medio va a tener que pagar consecuencias también. Pero el otro le decía: mijo, hay otros tipos de dietas que puedes hacer, que no necesariamente tiene que ser el pobre ratoncito, ¿no? No necesariamente tiene que ser el pobre ratoncito. Hay otras cosas. Tú puedes tener una dieta que no sea a base de este tipo de cuestiones, ¿no? Claro, para esos tiempos creo yo que no existía la gatarina, ¿no? Eso creo que es un invento nuevo, ¿no?
Creo que es un invento más bien contemporáneo, pero estamos hablando de la época de Tom y Jerry, que yo no sé de qué tiempo datan esos muñequitos, pero creo que son de antes de los 80, no sé, de los 70, no tengo la menor idea, ¿no? Pero todos tenemos esa lucha interna. Esa imagen gráfica que nosotros podemos ver siempre ahí en las tiras cómicas, esa imagen siempre demuestra la realidad interna del ser humano. No crean ustedes que eso obedece a la ficción de las tiras cómicas. Eso es una realidad interna que tenemos en nuestro espíritu día a día. Es una realidad interna que tenemos en nuestro espíritu. Siempre tenemos esa lucha. Y es una lucha que debemos librar hasta la muerte. Hasta la muerte debemos librar esa lucha. Debemos entonces cuidar, hermanos, nuestra mirada, porque nuestros ojos, como la lámpara del cuerpo que es, determinará mucho de lo que habrá o de lo que estará lleno en nuestro interior. Siempre va a determinar mucho eso. Solo hemos rasgado la superficie de un tema tan infinitamente amplio y complejo. Siempre es bueno recordar el deber al que todos los que decimos ser cristianos nos compete. La Biblia nunca vacila en las cuestiones morales y éticas. Siempre es directa. Nunca tiene la intención de dar rodeos sobre cuestiones tan fundamentales como estas. Ella es la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. La lámpara bíblica es la que todos estamos llamados a emular. Esta siempre busca la erradicación total de las tinieblas. Si deseamos una habitación llena de luz, nos será menester ocuparnos en mantener en el mejor estado posible la ventana de nuestra habitación. Una ventana sin mantenimiento sanitario opaca sus vidrios, se mancha de todo tipo de escorias por la exposición de los fenómenos físicos externos e internos. Es justo lo que pasa con el creyente cuando su ojo, que es la ventana de su habitación interior, se encuentra en mal estado por adolecer de su respectivo mantenimiento. El mantenimiento, el desinfectante al que debemos someter a diario nuestra alma, es la gloriosa palabra de Dios, en cuyas líneas se encuentran todas las pautas y normas sanitarias del espíritu para que solo nuestros ojos se encuentren en el correcto estado. Siempre nuestros ojos se encuentren en el correcto estado. Para que no solo ellos, no solo nuestros ojos, sino todo nuestro ser. Este es el deseo de nuestro Padre Celestial. Él nada desea más que nuestra entera obediencia. Para los que seguimos sus normas, tendremos un sol brillante en nuestro ser más hondo. Así, el corazón de nuestro Señor estará complacido siempre, y no habrá bendición que no seamos capaces de experimentar por la infinita gracia del Todopoderoso. Gloria a nuestro Señor.